1979. Una ola de descubrimientos macabros conmocionó a Australia. Se habían encontrado varios cuerpos de jóvenes chicas en condiciones deplorables por las autoridades. Pero lo que más llamaba la atención era la historia detrás de las muertes de las víctimas. La historia en cuestión involucraba a un joven cuya perversidad estaba oculta bajo un rostro misterioso y seductor. Además, el asesino estaba relacionado con un amante y un accidente de coche que conducirían a la resolución del caso. En el vídeo de hoy, conoceremos la historia de los homicidios de Truro. Así que ya deja tu like en este vídeo y activa la campanita de notificaciones, que te lo cuento todo. El día 20 de abril de 1978, William Thomas y su hermano estaban caminando por el bosque al lado de la carretera del pantano, cerca de la ciudad de Truro, al sur de Australia, cuando se toparon con un hueso grande que pensaron que era de una vaca. Al regresar a casa, William le contó el hallazgo a su esposa Valda, quien se preocupó por lo que había encontrado. Así que, 2 días después, la mujer le pidió a William que volviera al lugar para echar otro vistazo a ese hueso. Cuando William regresó al lugar y examinó el hueso más de cerca, se dio cuenta de que en el extremo del hueso había un zapato de mujer adherido. Para hacer la escena aún más macabra, cuando se acercó un poco más, notó que una capa de piel y uñas pintadas eran visibles. Al alejarse, William miró a su alrededor con más atención y terminó encontrando ropa manchada de sangre y algunos huesos pequeños más. Después de esa experiencia tan desagradable, el hombre contactó a la policía, que rápidamente aisló el lugar. La escena del crimen resultó ser extraña, especialmente porque esa carretera era poco transitada y casi no había señales de actividad humana en la región. En otras palabras, que William se hubiera topado con ese cuerpo fue pura suerte. El lugar fue completamente investigado. De hecho, se investigó todo lo posible porque había mucho lodo en los alrededores. Después de algunas semanas, el cuerpo fue identificado como el de Veronica Knight, de 18 años. Según las investigaciones, Veronica había sido vista por última vez el día 23 de diciembre de 1976, cuando se separó de una amiga tras un día de compras. Como su cuerpo había permanecido casi 2 años en ese lugar, fue casi imposible determinar la causa de su muerte. Sin embargo, en ese momento, los investigadores teorizaron que ella podría haberse perdido y muerto de sed. Aunque esa debía ser solo una de las líneas de investigación, las autoridades la consideraron como la única explicación, y su muerte fue catalogada como un caso aislado. De esa manera, casi un año después, el día 15 de abril de 1979, 4 jóvenes que caminaban por la carretera del pantano descubrieron un esqueleto en la misma área abierta y pantanosa donde se había encontrado el cuerpo de Veronica Knight. Para ser más exactos, el esqueleto estaba a 1 kilómetro aproximadamente del lugar donde ella había sido encontrada. El lugar fue nuevamente aislado y con la ayuda de algunas joyas encontradas, las autoridades identificaron los huesos como los de Sylvia Michelle Pittman, de 16 años. La joven había sido vista por última vez en diciembre de 1976 en la estación de tren de la ciudad de Adelaida, en Australia. Cuando el superintendente Harvey se dio cuenta de que la desaparición de ambas chicas era como mínimo sospechosa, empezó a conectar ambos casos. En esa época, unas 3,000 personas estaban reportadas como desaparecidas en todo el sur de Australia. Sin embargo, el superintendente Harvey creía que esas 2 muertes no eran coincidencias aisladas, sino que podrían ser víctimas de un posible asesino en serie. Así, se organizó una nueva investigación que involucró a 70 policías. Entre comillas, no sabemos qué vamos a encontrar. Buscaremos pistas sobre el asesinato de las 2 chicas que encontramos, pero no podemos ignorar la posibilidad de encontrar los cuerpos de otras jóvenes desaparecidas, dijo él. Los 70 policías investigaron toda el área de la carretera del pantano y después de 11 días, descubrieron otros 2 esqueletos humanos. Ese mismo día, fueron identificados como los de Connie Jordanes, de 16 años, y Vic Rowell, de 26 años. Ambas habían sido vistas por última vez en febrero de 1977. El gran problema de aquel hallazgo era que los cuerpos habían permanecido allí durante todo ese tiempo, lo que significaba que el responsable probablemente ya estaba lejos de ser atrapado. Con la falta de pruebas utilizables, las autoridades pidieron ayuda al público. De ese modo, a finales de mayo de 1979,
Una mujer llamada Angela se presentó en el departamento de policía de Truro, donde afirmó que conocía a alguien que podría ayudarles en la investigación. La mujer contó que, en febrero de 1977, durante el funeral de un hombre llamado Christopher Worrell, un conocido suyo llamado James Miller le confesó que juntos habían hecho algo horrible a varias mujeres. Con un poco de investigación, la policía descubrió que Angela, en realidad, era Amelia, la exnovia de Christopher Worrell. Solo tenía sospechas, pero las sospechas no son suficientes para ir a la policía. No tenía pruebas, pero sospechaba que era cierto, dijo Amelia. Además, según la mujer, James le había contado que las chicas asesinadas eran solo trapos y que no valían mucho para nadie. Amelia también recordó que James le dijo: «Si no me crees, te llevaré a donde están. Sabes, estaba empeorando. Últimamente estaba ocurriendo con más frecuencia. Quizás fue bueno que Chris muriera». Mientras hablaba con los investigadores, Amelia confesó que, aunque deseaba haber acudido a las autoridades antes, creía que solo Christopher Worrell era el verdadero asesino y que James parecía ser solo un chivo expiatorio. Además, los investigadores se dieron cuenta de que James era un hombre peculiar, que frecuentemente hacía pequeños trabajos para conseguir comida y alojamiento. Sin embargo, se enviaron 8 policías a investigarlo, y cuando James se dio cuenta de que estaba siendo seguido, intentó escapar, pero fue arrestado el día 23 de mayo de 1979. Cuando James Miller fue llevado a la sala de interrogatorios, el sargento Glenn Lowry y el investigador Peter Foster del Escuadrón de Crímenes Graves decidieron sacarle la mayor cantidad de información posible. Al principio, James negó completamente su implicación y afirmó que no conocía a ninguna Amelia. Pero cuando le mostraron una foto de Amelia y Christopher juntos, James no pudo fingir que no los conocía. En respuesta, James dijo que Amelia probablemente había contado todo eso porque necesitaba dinero, ya que las autoridades habían ofrecido una recompensa de $30,000 por cualquier información que condujera al autor de las muertes de las chicas. Al escuchar esa respuesta, el sargento Glenn Lowry le preguntó si realmente creía eso. James respondió: «No, pensándolo bien, tal vez ella hizo lo que yo debería haber hecho. Puedo tener unos minutos para pensar en esto». Después de un tiempo, tras más de 6 horas de interrogatorio, James finalmente se cansó y dijo que aclararía todo. A continuación, contó que conducía con Christopher a su lado y juntos ofrecían transporte a las chicas de la ciudad para luego llevarlas a un paseo. El paseo generalmente terminaba en el centro de la ciudad de Truro, donde Christopher las violaba y asesinaba. «Pero tienes que creerme, yo no tuve nada que ver con los asesinatos reales de esas chicas», dijo James. En respuesta, el sargento Glenn Lowry dijo que entendía a James y teorizó que estaba enamorado de Christopher y que por eso lo ayudaba. De manera tranquila y aliviada, James concluyó diciendo que había 3 cuerpos más y que mostraría a los oficiales dónde estaban. Tanto Glenn Lowry como Peter Foster se sintieron aliviados de que el caso estuviera resuelto. Pero ya eran las 10:30 de la noche, y allí estaban ellos, siguiendo a James por todo Truro, Portgaller e incluso el vertedero de Wingfield. En cada lugar, James señalaba un agujero donde había una chica. Al final de la noche, aunque James lo negara, por la experiencia de los investigadores, era muy probable que el criminal siempre estuviera allí para sujetarlas mientras Christopher las violaba. Mientras preparaban los informes y el proceso para identificar los cuerpos, ambos investigadores volvieron su atención al origen de James y a cómo se había involucrado en toda esa ola de muertes. James Miller nació el 2 de febrero de 1940 y se fue de casa a una edad muy temprana. A los 11 años, fue retirado de las calles y enviado al reformatorio para niños Meggio, donde permaneció durante un tiempo considerable hasta que salió y empezó a robar para sobrevivir. Alrededor de 1955, fue condenado por al menos 30 cargos de robos de vehículos, hurtos y allanamientos. En 1972, a la edad de 32 años, James irrumpió en una tienda de armas, pero fue arrestado y sentenciado a 3 meses en la prisión de Adelaida, Australia. Hasta ese momento estaba claro para los investigadores que James era solo un criminal más, entre muchos otros. Sin embargo,
descubrieron que fue en la prisión de Adelaida donde conoció a Christopher Worrell, de 20 años, quien estaba esperando juicio por una acusación de violación. En esa etapa de su vida, James ya se había reconocido como homosexual, aunque estaba lejos de ser abiertamente activo. Durante su amistad, Christopher le contó que nunca había conocido a su padre y también compartió que había servido en la Fuerza Aérea Real Australiana. En el juicio de Christopher, el juez lo describió como un ser humano depravado y repugnante, y fue sentenciado a 4 años por la acusación de violación y 2 años más por haber violado una orden judicial. Después del juicio, ambos fueron trasladados a la prisión de Yatala, donde permanecieron amigos. Pero después de que James cumplió sus 3 meses y fue liberado, encontró una manera de regresar a prisión. Esta vez, había sido condenado a 18 meses por robar 4,000 pares de gafas que se vendían en hoteles de Adelaida. Aproximadamente 9 meses después de que James fuera liberado de esa última condena, Christopher finalmente recibió libertad condicional. En ese momento, James vivía con su hermana casada y Christopher solía visitarlos con frecuencia. Con el tiempo, planearon comprar un apartamento juntos. Gradualmente, su relación se volvió más íntima y Christopher obligaba a James a practicarle sexo oral mientras leía revistas de bondage. James pronto se dio cuenta de que Christopher solo se sentía atraído por mujeres y terminaron siendo más amigos que amantes. Sin embargo, James tenía dificultades para manejar la relación de esa manera, ya que, durante toda su vida, nunca había tenido una relación amorosa tan fuerte o cercana. Mientras relataba estas experiencias a los investigadores, James mencionó que los mejores momentos de su vida fueron cuando trabajaron juntos como obreros municipales en la ciudad de Henley. Sin embargo, también mencionó que su relación con Christopher era extraña, pues solía tener ataques de ira por cosas insignificantes, y muchas veces solo James podía calmarlo. En esa etapa, Christopher estaba en su mejor momento, con 23 años, y disfrutaba salir con su coche Valiant azul y blanco de 1969. Curiosamente, a Christopher no le gustaba salir solo y siempre llevaba a James consigo. Juntos, solían ir en coche a lugares como estaciones de tren, donde, gracias a la belleza de Christopher, lograba convencer o seducir a mujeres. Luego las llevaba a lugares remotos, donde James salía a caminar, mientras Christopher tenía relaciones sexuales con ellas. En algunas ocasiones, Christopher incluso ataba a las chicas, pero James nunca imaginó que su amigo comenzaría a matarlas. En diciembre de 1976, compartían un apartamento en la ciudad de Geelong, donde trabajaban en servicios públicos. Por las noches, Christopher salía a buscar jóvenes y James solía seguirle el ritmo. A veces, James decidía dejar que su amigo llevara a una chica al apartamento mientras él dormía en el coche. Hasta que, en Nochebuena de 1976, la ciudad de Adelaida estaba muy concurrida, con familias haciendo sus compras navideñas de última hora. Eso también significaba que había muchas jóvenes en las calles. Esa noche, Christopher le dijo a James que tomara el coche y diera una vuelta mientras él buscaba a una chica. Después de pasar una noche conduciendo por la ciudad, James encontró a Christopher frente al Hotel Majestic, acompañado de una chica llamada Veronica Knight, de 18 años. Al parecer, Veronica se había perdido de una amiga en medio de la multitud y decidió regresar a casa cuando se encontró con Christopher. Después de ofrecerles un aventón, James comenzó el trayecto para llevar a Veronica a su casa, pero en algún momento simplemente tomó un desvío y estacionó en un lugar aislado. Mientras Christopher obligaba a Veronica a pasar al asiento trasero, James se fue a caminar como solía hacerlo. Media hora después, al regresar, encontró a Christopher sentado en el asiento delantero, mientras Veronica yacía inmóvil en el asiento trasero. Antes de que pudiera preguntar qué había sucedido, Christopher le dijo que había violado y matado a la chica. James confesó que se enfureció y lo agarró, gritándole: «¡Idiota! ¿Quieres arruinarlo todo?». Pero antes de que pudiera hacer algo más, Christopher sacó un cuchillo y le dijo que lo soltara o también lo mataría. Después, Christopher le ordenó a James que condujera hasta la carretera del pantano y juntos se deshicieron del cuerpo. Me pidió que lo ayudara a llevarla a los arbustos. Sus manos estaban atadas, siempre las ataba, concluyó James. Al día siguiente, la mañana fue como todas,
pero James dijo que Christopher estaba diferente y parecía feliz. Menos de un mes después, el 2 de enero de 1977, fue a buscar a Christopher al centro comercial Random y apenas vio a su amigo con una chica a su lado. Era Tanya Kenny, de 15 años. Christopher le informó que llevaría a la chica a la casa de su hermana para que ella entregara algunas prendas. Sin embargo, cuando llegaron, James esperó en el vehículo mientras los dos entraban. Pasó un tiempo y luego Christopher regresó y pidió ayuda. Cuando James entró, rápidamente dirigió sus ojos hacia Tanya, quien estaba vestida, pero visiblemente muerta. Los dos discutieron nuevamente, pero James no hizo nada distinto. El cuerpo permaneció guardado hasta la parte de la noche, cuando ambos regresaron y descartaron el cuerpo en Wingfield, en una tumba poco profunda. Después de hacer esto, James le dijo a Christopher que consultara a un médico, pues no era normal matar chicas. Sin embargo, el hombre mostró indiferencia respecto a su comportamiento. La verdad es que James podría haber detenido todo eso e ir a la policía, pero nunca consideró hacerlo. El 21 de enero de 1977, Juliet Mikita, de 16 años, estaba vendiendo joyas en un puesto en la acera de la ciudad, cuando hizo una llamada a sus padres informando que llegaría un poco más tarde a casa. Poco antes de las 9 de la noche, terminó con las ventas y se dirigió al paradero de autobuses. Cuando Christopher y James pasaron por ella y le ofrecieron un aventón, la chica aceptó, así que la llevaron hasta una parte aislada de la carretera de Wakefield. Esa noche, James dijo que no notó nada extraño, pero cuando salió del coche para caminar, empezó a escuchar gritos y al mirar atrás, vio a la chica abrir la puerta, antes de recibir una patada que la hizo caer. Luego, Christopher salió del vehículo y la volteó con el pie, para luego ponerse sobre su estómago y estrangularla. Según James, intentó detenerlo, pero había algo muy fuerte en Christopher. Al final de la noche, llevaron el cuerpo a una granja abandonada en la región de Truro, donde lo tiraron y cubrieron con ramas y hojas. El 6 de febrero de 1977, Sylvia Michelle Pittman, de 16 años, esperaba un tren en la estación de Adelaida cuando conoció a James y recibió el mismo fin que las víctimas anteriores. Al día siguiente, James y Christopher ni siquiera hablaron mucho, y cuando James fue a buscarlo en un edificio de correos en Adelaide, vio a Christopher junto a Vicky Hollow, de 26 años. Cuando ella subió al coche, James internamente deseó que no la mataran, pero cuando se detuvo para orinar y regresó, ella había sido asesinada. El destino de Vicky fue el mismo. James cuestionó a su amigo por qué siempre tenía que hacer eso, pero Christopher no respondió nada. El cuerpo de Vicky fue dejado cerca de la carretera del pantano de Truro, bajo algunas hojas. 2 días después, la pareja cruzaba el centro de la ciudad de Adelaida cuando vieron a Connie Jordanides, de 16 años, sonriendo para sí misma. James detuvo el coche y Christopher le preguntó si quería un aventón. Cuando Connie se sentó en medio de los hombres, sin saberlo, firmó su destino. Ese sería el ataque más violento, pues Connie realmente luchó por su vida, pero aún así fue violada y estrangulada. Después de algunos días, Deborah Lambe, de 20 años, estaba paseando cuando fue detenida por los dos hombres, y James dijo que podía llevarla hasta la playa de Port Golver. Cuando llegaron a la playa después de un rato, James dejó a los dos solos y al regresar, vio a Christopher cubriendo un gran agujero en la arena. Una semana después del último asesinato, James estaba conduciendo al lado de Christopher y Deborah, exnovia de uno de los amigos de la pareja. Debido a la separación, decidieron llevar a Deborah a Maltese Gower para relajarse. Los primeros momentos fueron buenos, pero Christopher se puso de mal humor y dijo que deberían regresar a Adelaida. Durante el regreso, Christopher estaba al volante y conducía descontroladamente. Deborah se preocupó y le dijo que redujera la velocidad y comenzó una pelea verbal. En ese momento, debido a la alta velocidad y la discusión, Christopher terminó invadiendo el carril contrario y para evitar una colisión frontal, tiró el coche al costado de la carretera, donde el neumático explotó y el coche giró varias veces hasta detenerse. Con los tres fuera del vehículo, el accidente fue presenciado por varias personas, que cuando se acercaron, notaron que 2 de ellos ya estaban muertos. Por suerte, James logró sobrevivir con solo una lesión en el hombro y fue llevado al hospital en estado de shock. El hombre tardó en procesar que había perdido a su mejor amigo y amiga.
Durante el funeral, James habló con la exnovia de Christopher, Amelia, y le contó la historia de los asesinatos. La historia fue mantenida en secreto por la mujer, hasta que 2 años después, varios cuerpos comenzaron a aparecer en los periódicos, y finalmente decidió contar todo. Durante el periodo de duelo, James se mudó a otro lugar, donde vivió una vida miserable, y probablemente nunca hablaría de los brutales crímenes que su amado había cometido en vida. Yo sé que puede parecer una locura después de todo esto. No defiendo el asesinato, realmente creo en la pena de muerte, ojo por ojo. Créeme, no quería ser parte de esto, era como una pesadilla. Cada vez que tomábamos a una de esas chicas, no tenía idea de sus intenciones, dijo James Miller. Al final del relato de la historia de los criminales, ante toda esta historia, Glenn Lowry y Peter Foster sabían que este no era el mejor final que podrían haber conseguido, pero al menos era algún tipo de justicia. El juicio de James ocurrió en febrero de 1980, donde él se declaró inocente. Por otro lado, la fiscalía informó que James Miller y Christopher Worrell cometieron los asesinatos juntos. El fiscal principal, B.D. Jennings, informó que, aunque James alegara no haber ayudado en los crímenes, la testigo Amelia dijo que él había llamado a las chicas trapos, lo que indicaba que James no se preocupaba por ellas. Nunca sabrás la verdad, pero no dudes de que es una verdad horrible que esas jóvenes fueron asesinadas porque iban a señalar al joven que las ató y abusó sexualmente de ellas. Ellas también podrían señalar al hombre mayor que ignoró su situación y su terror. Si un hombre ayuda a otro, llevándolo a un lugar donde una chica va a ser violada y asesinada, entonces también es culpable de asesinato, concluyó el fiscal. El abogado defensor, por su parte, dijo lo siguiente: él solo estaba esperando a Christopher y no tenía ningún propósito conjunto con él. James se vio atrapado en uno de los problemas más antiguos de las relaciones humanas, el involucramiento en la transgresión de otra persona. Estaba atrapado en una red de circunstancias. Aunque James Miller admite que manejó la situación incorrectamente, afirma que no es un asesino. En el juicio, el Dr. Manock, director de patología forense del Instituto de Ciencias Médicas Veterinarias, dijo que había posibilidades de que Deborah Lambe hubiera sido enterrada viva. La chica había sido estrangulada con un par de medias, que fueron enrolladas 7 veces alrededor de su boca y mandíbula. Los detalles de ese asesinato sorprendieron al jurado, que estaba listo para emitir el veredicto. Al final del juicio, el 12 de marzo de 1980, el jurado consideró a James Miller culpable de 6 cargos de asesinato, siendo considerado inocente en el cargo de la primera víctima, Veronica Knight. Según el jurado, James no pudo prever la muerte de la primera víctima, pero podría haber salvado la vida de las otras 6 jóvenes. La sentencia final fue 6 cadenas perpetuas. En el año de 1984, James hizo una huelga de hambre de 43 días, informando que Christopher Worrell era su mejor amigo, y dijo lo siguiente: si él no hubiera muerto, tal vez 70 chicas habrían muerto, y nunca lo habría entregado. En 1999, James mostró esperanza en ser liberado, pero al año siguiente, el presidente de justicia Don Doyle, de la Corte Suprema de Australia del Sur, declaró que James permanecería al menos 35 años sin libertad condicional. Sin embargo, antes de que llegaran esos 35 años, el 21 de octubre de 2008, James Miller, de 68 años, murió de insuficiencia hepática. En ese momento, era considerado el prisionero más antiguo del estado y también padecía de cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Más tarde, el criminal contó que antes de ser encarcelado, continuó visitando las tumbas de Christopher y de Deborah Skilse. En el memorial de su antiguo compañero, James escribió: Christopher Worrell, memorias de un amigo muy cercano que murió hace 12 meses. Su amistad, consideración y bondad siempre serán recordadas por mí, compañero. Lo que viene después de la muerte, y yo puedo esperar, mientras oro para encontrarlo nuevamente. Posteriormente, el profesor de criminología Paul Wilson dijo que Christopher Worrell estaba siguiendo un camino aún más devastador, pues estaba adoptando el comportamiento de un asesino en serie prolífico y podría fácilmente alcanzar un número aún mayor de muertes. De alguna manera, su trágica muerte había sido una especie de justicia natural. Hoy en día,
Christopher Worrell es considerado un homicida, psicópata, sexualmente sádico en serie, y fue incluso apodado como el asesino BTK de Australia, en referencia al infame asesino en serie Dennis Rader, el asesino BTK.